Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Refrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy sábado 9 de marzo del 2024. Gracias por estar presentes aquí para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que con perseverancia, recibiéndola con humildad, poniéndola por obra, perseverando en ella cada día, ustedes y yo demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu espíritu. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevió ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes. Hoy es sábado 9 de marzo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Y vemos la parábola del fariseo y el publicano. El Señor en el Evangelio de hoy nos termina diciendo que aquel que se ensalce será aquel que se crea más que los demás, aquel que se gloría a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es muy importante. ¿Y por qué me llama mucho la atención este último versículo, el versículo 14, San Lucas capítulo 18, versículo 14? Porque esa es la enseñanza del Señor. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor todos los días, nos dice el apóstol Santiago: desechando toda malicia de este mundo, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. O sea que si esto nos enseña la palabra de Dios, esto nos dice la palabra de Dios, esto nos dice Jesús en su mensaje, nosotros lo acogemos con humildad. Si esto dice el Señor, habla, Señor, que tu siervo te escucha, o tu sierva te escucha. Esa actitud. Entonces, primeramente, para que la palabra de Dios
obra en nosotros. Paso número 1, recibir la palabra de Dios con humildad, como la Virgen María en Lucas 1:38. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí como tú has dicho. Entonces nos enseña, por eso María Santísima es nuestro modelo de fe por excelencia, porque ella se pone a completa disposición del Señor. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y eso es el ejemplo que a nosotros nos da, de recibir la palabra de Dios con humildad. Entonces, Santiago 1:21-22 nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad. Esa es la primera parte. Segunda parte, el versículo 22, Santiago 1:22. Pongan por obra la palabra de Dios. El quien escucha y no pone por obra se engaña a sí mismo. Entonces, esos son los pasos que ustedes y yo necesitamos dar. Primero, recibir la palabra de Dios con humildad. Luego, no solamente quedarme en mi interior emocionado con esa palabra, sino llevarla a la obra. Y cuando la llevo a la obra, la palabra de Dios que escucho, el versículo 25, Santiago 1:25 dice, el quien pone la palabra de Dios por obra, ese será bienaventurado, ese será feliz. Entonces, de esa manera, yo voy a encontrar la felicidad en la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante porque a veces puede que hayamos algunas personas que nos contentemos solamente escuchando la palabra de Dios. Escuchar está bien, pero no es todo. Escuchar y practicar. Ahí estaríamos haciendo la obra completa que Dios quiere que hagamos. Recibiendo la palabra de Dios con humildad, poniéndola por obra con exactitud. Muy importante, o sea, no poniendo por obra lo que yo pienso que debo de poner por obra, lo que yo puedo, sino esforzándome por poner la palabra de Dios por obra con exactitud cada día, esforzándome un poco más, pidiéndole al Señor que me dé la gracia divina, esa fuerza que solo Dios me puede dar para yo tener esa valentía de ponerla por obra como Dios quiere que yo la ponga. Bien, entonces, una vez que hemos hablado un poquito de la humildad y la importancia que es que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad y la pongamos por obra, vamos a ver aquí analizando un poquito la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres suben al templo a orar, muy importante. Y esto es muy importante también. Cuando ustedes y yo queremos tener un encuentro con el Señor, ¿a dónde debemos de ir? Al templo. De hoy en día hay muchas personas que ya no quieren ir a la iglesia, no quieren ir al templo, no quieren ir a participar de la Santa Eucaristía, participar de la Santa Misa, porque han caído en un cuentito del enemigo que les dice Dios está en todas partes, y como Dios está en todas partes, no necesito ir porque a la iglesia. Bueno, Dios sí está en todas partes. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. Todo lo mira, todo lo puede. Pero hay algo muy importante que ustedes y yo tenemos que siempre recordar. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. A aquel que nos puede dar cosas, incluso mayores de las que nosotros podemos recibir, a Él la gloria en la iglesia. Entonces es importante que ustedes y yo vayamos siempre al templo, a la iglesia, a darle la gloria al Señor, a participar del banquete donde Jesús nos da su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía, que ese es el culmen de la vida cristiana. Por eso es importantísimo ir siempre a la Santa Misa, ir siempre a la Eucaristía y nunca caer en ese cuento de que yo a Dios le doy, alabo a mi manera, Dios está en todas partes. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Entonces aquí vemos el fariseo y el publicano. ¿Van a dónde? Al templo. Van a orar. Muy bien. Entonces tenemos la actitud del fariseo y la actitud del publicano. El fariseo, y a los fariseos, vemos que el Señor, por ejemplo, allá en Mateo 23, todo el capítulo de Mateo 23, el Señor les da bien duro a los fariseos. Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, y el Señor les reprende fuertemente. En Mateo 6, del 1 al 6, nos dice a nosotros, no sean como los fariseos, o sea, no sean como ellos,
que les gusta orar, hablar para que la gente les vea, que la gente les salude, que la gente les haga reverencias. Dice, ustedes no sean como ellos. Entonces, este fariseo va al templo a orar. Ya sabemos cómo era la actitud de los fariseos, para que tengan una idea. Entonces, Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás, no soy adúltero, no robo, no soy como este publicano. Entonces, con esa altanería. Y el Señor no quiere altanería, el Señor quiere humildad, que vengamos con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto. Más el fariseo, él no está en esa actitud, él está más bien creyéndose más que los demás. Incluso él se cree más que el publicano. No soy como este publicano, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí, y los otros no, solo yo. Entonces el publicano, por otra parte, vemos la actitud del publicano, que debe de ser la actitud de todos nosotros. El publicano ni siquiera se alzó a ver al cielo. Se golpeaba el pecho y en su interior decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Aquí vemos a la actitud del fariseo. Él no reconoce su pecado. Según él, no tiene pecado. El publicano dice, Señor, yo sí tengo pecado. Yo sí soy un pecador, perdóname, ten piedad de mí. Qué bonita esa actitud. Y vamos a ver a quién el Señor perdona, quién baja justificado. El fariseo se gloria de sus obras. Yo doy el diezmo, y yo no peco, y yo no hago esto, yo no hago aquello. Ese publicano sí. Vamos a ver a quién el Señor perdona. Versículo 14. Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no está hablando del fariseo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Entonces, el publicano baja justificado a la casa, mientras que el fariseo no. ¿Por qué baja el publicano justificado a su casa? Porque él reconoció su pecado. Porque él reconoció su pecado y el Señor lo perdonó. De hoy en día también hay algunos fariseos modernos que se creen que no tienen pecado. Solamente los otros tienen pecado y yo no tengo pecado. Yo quiero leer con ustedes un momento. Primera carta de San Juan, capítulo 8, Primera carta de San Juan, capítulo 1. Del versículo 8 al 9. Ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, se acerca la Semana Santa, es importante que ustedes y yo nos acerquemos a reconciliarnos con el Señor, con la actitud del publicano, con un corazón arrepentido, con una actitud de querer cambiar, de querer mejorar, de acercarme cada día más a Dios. Pero el demonio, que es muy astuto, 1 Pedro 5:8 dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El demonio pone en la mente de muchas personas, yo no tengo pecado, yo pecado no tengo, yo no le mato a nadie he robado, a nadie en esto, y no tengo pecado, y por eso no me confieso, porque no tengo pecado. Eso pone el diablo en la mente de mucha gente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 9. A ver. Primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 9. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Cuando alguna persona dice, o si nosotros en algún momento pensamos yo no tengo pecado, si decimos no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Y si no está la verdad, entonces ¿qué está? La mentira, o frío o caliente, tibio no hay. Si la verdad no está en mí, entonces está la mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Juan 8:44, el diablo. ¿Ya? Muy bien. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor
para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si reconocemos y confesamos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor para perdonarnos, para purificarnos. Por eso el Señor Jesús dejó el sacramento de la reconciliación que le encargó a sus apóstoles. Y qué hermoso sería en este tiempo de Cuaresma acercarnos al sacramento de la reconciliación, a reconciliarnos con el Señor, a despojarnos de esa lepra, de esa suciedad que es el pecado que habita en nosotros. Ya vemos que nosotros tenemos pecado, que siempre pecamos a veces de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión. Omisión es cuando puedo hacer un bien y no hago, o cuando hago siempre un bien y en cierto tiempo dejo de hacer ese bien. Eso es omisión, ¿ok? Entonces el Señor nos espera para que ustedes y yo vengamos a reconciliarnos con Él. Juan 20:23. El Señor le dio ese encargo a sus apóstoles. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:20 nos dice: reconcíliense con el Señor, les pedimos, les suplicamos que se reconcilien con el Señor. Nosotros somos los embajadores de Cristo, o sea, el Papa, los obispos son los embajadores de Cristo, los sucesores de los apóstoles, por quienes a través de ellos el Señor dejó el ministerio, les confió el ministerio de la reconciliación, para que a través de ellos Dios perdonarnos los pecados, de purificarnos de todo pecado a nosotros, para que de esa manera participemos de la Santa Eucaristía, recibamos el pan vivo bajado del cielo y estemos en gracia de Dios para hacerlo, porque hay personas que pasan a recibir la Santa Eucaristía sin haberse confesado, y eso es un pecado gravísimo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 29, dice que quien pasa a comulgar sin haberse confesado, porque cree que no tiene pecado, comete pecado contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y además se come o se traga su propio castigo, su propia condenación. Entonces esto es sumamente importante, no puede nunca pasar desapercibido. Tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a recibir la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, si estamos en gracia de Dios, si primeramente hemos participado del sacramento de la reconciliación. A través del Evangelio de hoy vemos que somos pecadores, vemos que tenemos que confesarnos, vemos que tenemos que estar en gracia de Dios antes de recibir el sacramento de la Eucaristía. Una vez que nos hemos limpiado de la lepra, del pecado a través del sacramento de la confesión, entonces podemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo, que en Juan 6:56 dice el Señor: el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, la manera como ustedes y yo permanecemos unidos a Jesucristo es a través de su cuerpo y de su sangre, a través del sacramento de la Eucaristía. Mis queridos hermanos y hermanas, les invito para que en este tiempo de Cuaresma nos acerquemos al sacramento de la confesión, que nos despojemos de la mugre de nuestra alma, de la lepra de nuestra alma, que es el pecado que habita en nosotros, y que nos reconciliemos con el Señor y que estemos en una unión común con Él a través del sacramento de la Eucaristía. Les envío un fuerte abrazo para todos. Les agradezco que estén aquí presentes, alimentándose con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida. Les invito a que le den suscribir a su canal. Les invito a que le den compartir. Cuando ustedes comparten, también nos ayudan a llevar la palabra de Dios que ustedes reciben a más personas. Y eso es lo que Dios quiere, que todas las personas reciban su palabra, para que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Un abrazo bien grande para todos, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por ustedes y por sus familias, y que el Señor nos bendiga y nos proteja a todos, como dice en Números 6:24.